En este tutorial hablaremos de la planificación de un Data Warehouse, segunda parte. Cuando hablamos de planificar un Data Warehouse, hay muchas cosas que debemos contemplar. Ya hablamos de las características en base a quién lo va a usar y en base a qué es lo que necesitamos. Ahora, nos adentramos un poco en la estructura general. Hay distintas estrategias que debemos contemplar. Por un lado tenemos las estrategias relativas al manejo de la base de datos o a cómo se va a planificar la base de datos. Por otro lado tenemos estrategias relativas a la aplicación en sí. Cuando hablamos de la aplicación estamos refiriéndonos específicamente al uso en sí del Data Warehouse. Y por un tercer lado tenemos estrategias relativas a la exploración. Cuando hablamos de la exploración, nos estamos refiriendo específicamente a la exploración de los datos propiamente dichos. Estrategia de la base de datos. Cuando hablamos de la estrategia de la base de datos, estamos hablando básicamente de planificar la creación, el diseño y la administración de la base de datos. Estas estrategias, las que se deben tener en cuenta, contemplan desde el contenido hasta cómo se ingresan los datos y cómo son recuperados, y también contemplan cómo son administrados, qué va a hacer falta para poder administrarlo. Dentro de estas estrategias tenemos una serie de ítems a tener en cuenta. Debemos contemplar el contenido, es decir, qué información le vamos a pedir al Data Warehouse. En función de qué información le vayamos a pedir, es el contenido que vamos a necesitar que tenga el mismo. Y por consiguiente, el diseño de la base de datos va a contemplar el contenido. Las fuentes, de dónde va a ser tomada la información. Cuando contemplamos de dónde va a ser tomada la información, estamos también planificando el contenido. No podemos pensar en un contenido sin saber de dónde vamos a sacarlo, porque en el Data Warehouse no podemos estar inventando datos. Tienen que ser verídicos y traídos de algún lado fideligno, de alguna fuente fideligna. El proceso de extracción es otro de los puntos que hay que contemplar, que contempla cómo va a ser realizada la extracción, cómo se va a acceder y dónde se va a acceder y con qué periodicidad. Recordamos que un Data Warehouse captura snapshot de un determinado momento. Entonces, si nosotros planificamos que la extracción se va a hacer día por día, es una cosa; si la vamos a hacer mes por mes, es otra. Entonces, debe planificarse eso. Eso también depende, por supuesto, todos estos datos son relacionados, de qué es lo que se necesite recuperar del mismo. En cuarto lugar, tenemos cómo se va a hacer la preparación. Los datos son tomados por el módulo ETL, son transformados y después cargados. Entonces, la preparación es algo muy importante. Debemos reorganizarlos para que se adapten de la fuente externa a el formato del Data Warehouse. Entonces, esta preparación debe contemplar que a veces hay que hacer validaciones, reasignaciones o traducciones. También la estrategia del Data Warehouse debe contemplar el diseño. El diseño, cuando nos referimos al diseño, nos estamos refiriendo específicamente a la base de datos. ¿Cómo se va a diseñar la base de datos? Y bueno, va a ser necesario diseñarla en función de lo que se espera recuperar del Data Warehouse. Entonces, el diseño se va a hacer en función de los requerimientos. Vamos a tener que contemplar también características de afinamiento.
¿A qué nos referimos con el afinamiento? Cuando se habla de afinamiento en una implementación de un Data Warehouse, estamos hablando de utilizar las mejores estrategias para poder hacer el análisis de datos. Un Data Warehouse bate mucha información y generalmente esta información está desnormalizada, es decir, son archivos pseudoplanos que tienen muchísima información y entonces deben ser filtrados. Entonces necesitamos implementar herramientas de índice y de filtros eficientes para que realmente tenga un buen rendimiento. Junto con esto debemos definir también o contemplar la plataforma. Y acá viene uno de los puntos claves de implementar un Data Warehouse. Cuando un Data Warehouse es implementado solo para algún dato específico, normalmente no se torna significativo. Pero cuando la información es mucha, cuando la estructura tiene que ser importante para sostener todos esos datos, la plataforma cobra un valor distinto. Cuando hablamos de la plataforma, también debemos contemplar el hardware que vamos a utilizar, el software de base que vamos a utilizar. Todo eso forma parte de la plataforma y todo eso debe ser contemplado cuando se planifica una estrategia de implementación de un Data Warehouse. Y por supuesto, que no es menos importante, la administración. Normalmente la administración se deja en segundo plano porque se supone que se va a hacer. No es algo que se pueda dejar en segundo plano en un Data Warehouse. Un Data Warehouse necesita un determinado grado de soporte importante. Necesita que haya gente que la administre, que diseñe y que implemente las consultas en base a los datos y en base a los requerimientos, y por otro lado que administre los permisos. Entonces toda la administración de eso, de los permisos, de los usuarios y de los datos, que no es menor, debe ser contemplada en la planificación. Si no se planifica de manera adecuada todos estos datos, normalmente se sufre un colapso, porque el funcionamiento de un Data Warehouse requiere bastante soporte. Ya habíamos hablado que el costo para una organización es importante de un Data Warehouse. Entonces la administración no deja de ser importante, es muy importante. Estrategia de la aplicación. La estrategia de la aplicación trata con la tecnología en dos puntos. Por un lado, la capa de lógica analítica y por otro lado, la capa de presentación. La capa de lógica analítica es todo el conjunto de procesos que se utilizan basándose en la lógica para analizar los datos, para hacer las inferencias necesarias y llegar a deducciones lógicas. Entonces, hace falta todo un análisis analítico para realmente sacar provecho del Data Warehouse. Ese análisis es parte de la estrategia que hace falta para poder aplicarlo. Y por otro lado tenemos la capa de presentación. La capa de presentación es la que permite dar herramientas de visualización o de navegación por el Data Warehouse para así hacer más amigable la obtención de los datos. Si los datos están en el Data Warehouse y no son fáciles de acceder, no va a tener gran beneficio el Data Warehouse. Entonces, la capa de presentación sigue siendo muy importante. Entonces, en base a esto, hace falta identificar cómo se acceden a los datos y cómo se define el conjunto de requerimientos para cada usuario. Recordemos que un Data Warehouse tiene información muy sensible, entonces no se puede mantener abierta y limitada para cualquier usuario.
Estas herramientas deben ser planificadas y deben ser decididas de manera concienzuda. Debe ser analizado muy a conciencia. Cuando hablamos de estrategias de aplicación, se identifican funciones de análisis de datos que se necesitan para satisfacer la necesidad de los usuarios. Es normal que los usuarios tengan determinados requerimientos y esos requerimientos no siempre son fáciles de ver. Algunos usuarios van a necesitar una información que deriva directamente de un porcentaje de las ventas. Esos cálculos por ahí son sencillos de realizar, pero a veces los usuarios necesitan información estadística, información analítica de cómo fluctuaron a lo largo de los distintos meses del año algún rubro o algún dato específico, y a veces esa información se necesita cruzar con algo que no tiene que ver específicamente con la organización, por ejemplo con el clima. Es normal que se analice cómo incide el clima en las ventas o en el desempeño del negocio global. Entonces, sabiendo eso, uno puede planificar que un fin de semana va a haber más venta o menos venta en función del clima. Entonces, hace falta herramientas para satisfacer esas necesidades y esas necesidades de cruces. Entonces, ese análisis de datos debe ser planificado y se deben planificar las estrategias. Para poder contemplar esto, las estrategias de aplicación conllevan, en primer lugar, el acceso. Cuando hablamos del acceso, vamos a estar definiendo qué usuarios van a acceder a qué tipo de información. Entonces, la información debe ser tipificada y en función de eso, calificada para que determinados usuarios puedan acceder o no, determinados grupos puedan acceder. El análisis contempla todo lo que los autores deben realizar para que esa información sea valedera, es decir, cómo se va a analizar, cómo se va a planificar el análisis y cómo lo van a llevar a la práctica. El modelamiento, cuando uno está trabajando con grandes volúmenes de datos, esos volúmenes de datos deben ser modelados de manera global. Se definen modelos y esos modelos se implementan a través de rutinas que hagan los cálculos estadísticos. Entonces, ese modelamiento es importante contemplarlo dentro de la planificación. Recordamos que desde las estrategias de implementación de la base de datos hay determinados conceptos que dependen en función de qué es lo que necesitamos del Data Warehouse. El modelamiento conlleva pensar también desde este lado, desde el lado de la aplicación, cómo van a ser modelados. Es decir, brindar herramientas o brindar el acceso a los datos de manera adecuada para que los autores puedan modelarlo. Las aplicaciones, cuando hablamos de las aplicaciones, no estamos hablando específicamente de programas, sino de usos. ¿Qué aplicación se le va a dar o cómo se van a aplicar los datos a el quehacer de la organización? Es decir, cómo van a acceder a los datos y cómo los van a utilizar en la toma de decisiones. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando en parte también de lo mismo. ¿Cómo incide el Data Warehouse en los procesos de la organización? Es decir, qué papel preponderante o no va a tomar en los procesos críticos o no tan críticos de la organización
y cómo va a brindar su participación, cómo va a dar la información o proveer lo que tenga que proveer, los datos que tenga que proveer el Data Warehouse. Y por último, entre las estrategias de aplicación, debemos contemplar también la estrategia de soporte. Recordamos que el Data Warehouse requiere mucho soporte y entonces es importante planificarlo, tenerlo contemplado y tenerlo consensuado, porque no nos sirve tener una herramienta que esté desactualizada. Es decir, para poder utilizarlo tiene que estar actualizado el Data Warehouse y para eso necesita el soporte necesario para mantenerse actualizado. Estrategias de explotación. En las estrategias de explotación se consideran los aspectos relativos a cómo deben operar cada uno de los usuarios para conseguir efectivamente provecho del Data Warehouse. Es decir, cómo van a tener disponibles la información o los beneficios que provee el Data Warehouse y cómo van a ser los mismos para poder hacerse de los mismos. Cómo van a poder hacer los usuarios para hacerse de los mismos. Entre las estrategias de explotación debemos contemplar la interfaz. Cuando hablamos de la interfaz vamos a estar definiendo cómo se accede al Data Warehouse, es decir, si va a ser por una aplicación, si va a ser por un browser, quién va a acceder de una manera, quién va a acceder de otra, en función de los permisos que tengan o de cómo estén disponibles y cómo se administra la logística de funcionamiento del sistema. Colaboración. Esto es la tendencia a que se realice un desarrollo colaborativo entre los usuarios, es decir, que lo que desarrolla un usuario esté disponible para que otro usuario lo pueda usar como puntapié para seguir desarrollando. Es decir, las consultas, llevándolo a la práctica, las consultas que desarrolle un usuario, que cree un usuario, que estén disponibles para que otros usuarios puedan así utilizarlas. Agentes. Cuando hablamos de agente vamos a estar hablando de los usuarios o las personas que tienen un determinado control y pueden acceder a la información. Entonces, definir quiénes van a tener acceso a determinados lugares y quiénes van a tener el acceso a poder generar la información. En un Data Warehouse, recordamos que lo que se planifica son las distintas consultas. Entonces, va a haber determinados agentes que van a tener acceso a poder crear consultas. Eso debemos tenerlo en función de cómo va a ser explotado el sistema. El motor. Si bien esto es una cuestión técnica, es importante contemplarlo también desde la explotación. El motor de base de datos, el motor de búsqueda que se utilice, es fundamental porque es el que restringe o no el funcionamiento del mismo. Si nosotros tenemos una herramienta, un motor que no tiene las suficientes posibilidades para procesar, no vamos a poder realizar las búsquedas adecuadas. Por otro lado, cuando hablamos del motor, también vamos a estar contemplando que tienen que tener indexados las distintas búsquedas o las distintas consultas que se realizan. Entonces hay que ver cómo se va a definir para que los distintos agentes, cuando crean una consulta, que esa consulta la registren dentro del motor de la base de datos para que así esté disponible para los distintos usuarios. Hay algunas herramientas que tienen más facilidades y otras que no tanto. Entonces, es importante contemplarlo desde el punto de vista de la explotación, qué herramienta utilizar. Y por último, y fundamental, el tema seguridad. Nosotros vamos a tener información crítica en el Data Warehouse. Información de
cómo está funcionando nuestra organización. Entonces tenemos que definir los permisos en función de eso para que no cualquiera pueda acceder a la información crítica y los que sí pueden acceder, que sí tengan acceso. Entonces necesitamos una estructura de seguridad importante. No todos los data warehouse la implementan y sería importante planificarla. Por otro lado, la estructura de seguridad es algo en lo cual hay que invertir tiempo. Una estructura de seguridad con el tiempo se va desactualizando, porque a veces uno va dando permisos para salir del paso. Entonces es importante planificarla y mantenerla vigente.